Apreciados estudiantes del curso de formulación y evaluación de proyectos, durante la semana 1 realizamos una revisión básicamente de lo que es el concepto como tal de proyecto y las tipologías o diferentes clasificaciones que encontramos en el medio de los proyectos. Durante la segunda semana estaremos haciendo una revisión ya de lo que son los componentes del proyecto en los niveles de prefactibilidad y factibilidad. Es importante mencionar que estos niveles de prefactibilidad y factibilidad son los que nos permitirán tomar decisiones básicamente en términos de la viabilidad o no viabilidad de nuestro proyecto de inversión. En este sentido, compañeros, es importante mencionar que precisamente para el estudio de factibilidad o prefactibilidad, es decir, para tomar decisiones en términos de la viabilidad o no del proyecto, podemos definir que el proyecto como tal es un estudio de carácter teórico, técnico y científico que van a permitir tomar y sustentar ese tipo de decisiones. Para el análisis de este estudio de prefactibilidad o factibilidad, vamos a agrupar precisamente en elementos que te van a permitir y facilitar tomar una decisión un poco más sistemática y estructurada como tal. ¿Cuáles son los componentes de factibilidad que vamos a analizar? Son aquellos que van a permitir precisamente que después de elaborar un proyecto se tome una decisión, que puede ser incluso que en ese momento las condiciones existentes no hacen viable la ejecución y la materialización del proyecto que nos hemos propuesto desarrollar. A continuación vamos a describir entonces en un esquema general cuáles son los componentes de dichos proyectos, los cuales perfectamente se pueden adaptar a la presentación exigida por diversas entidades, tanto públicas como privadas. Para evaluar el proyecto, que sería la última etapa, pues vamos a hablar de unas consideraciones básicas, un análisis de oferta y demanda, aspectos técnicos, aspectos legales, inversiones y financiamiento y por supuesto presupuestos de ingresos, costos y gastos. Como consideraciones básicas para el desarrollo y la formulación del proyecto, pues vamos a considerar y redactar unos buenos objetivos que establezcan unas metas claras, alcanzables y medibles, una justificación que le dé pertinencia precisamente al desarrollo y la ejecución del proyecto, en términos de identificar unos antecedentes tanto teóricos como prácticos, unas características generales del proyecto como tal, políticas y normas gubernamentales a las cuales se puede ver sujeto y afectado, y cuáles son los factores que pueden llegar a condicionar la elaboración o la presentación de dicho proyecto. Cuando hablamos de la primera etapa, que sería el estudio de mercado como tal, tenemos básicamente tres frentes de acción. El primero es el análisis del entorno, el cual consiste precisamente en estudiar el comportamiento del sector al cual pertenece el proyecto. Es decir, puede pertenecer a un proyecto, a un sector comercial, a un sector agrícola, a un sector manufacturero, en fin. En el estudio de mercado simplemente hacemos el análisis del usuario como tal, de la competencia, de los proveedores. El estudio de comercialización ya permite apuntar a identificar una demanda tanto actual como potencial, incluso a través de técnicas de pronósticos estadísticas. En la etapa o en el aspecto técnico del proyecto, pues vamos a considerar tres situaciones fundamentales. La primera es el tamaño, la segunda es la localización y la tercera es la ingeniería del proyecto como tal. Cuando nos referimos al tamaño, pues obviamente vamos a hablar del tamaño de mercado, un aspecto relacionado con el estudio de mercado como tal, cuando hablamos de la cuantificación de la demanda, tamaño y tecnología del proyecto como tal, tamaño y localización y financiamiento. Cuando hablamos de localización, apuntamos a definir aspectos si nuestra localización va a ir orientada hacia el mercado, es decir, si vamos a estar cerca al mercado o nicho, si vamos a estar cerca más bien de lo que son las fuentes de materia prima en caso de que sea un proyecto productivo, o si nuestra localización va a ser en un sitio intermedio. Cuando hablamos de ingeniería de proyecto, pues relaciona con la parte técnica del proyecto como tal, es decir, se definen aspectos relacionados en cómo se elaboran los productos o cómo se prestan los servicios como tal. Para los aspectos administrativos y legales, pues vamos a considerar obviamente dos situaciones. El primero es la estructura organizativa y la constitución legal o jurídica. En este sentido, cuando hablamos de estructura organizativa, pues nos vamos a definir en la estructura del proyecto como tal cuáles son los organismos previstos
con sus respectivas funciones. Es decir, cuáles pueden ser aquellos departamentos o líneas de autoridad que van a estar plasmadas en nuestro organigrama o incluso en nuestro diagrama de proceso, en caso de que nos decidamos por una gestión por procesos y no una gestión por departamentos o actividades. También vamos a hablar de los niveles de decisión y las relaciones interfuncionales y funciones de los respectivos cargos que necesitamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Dentro de la constitución legal y jurídica pues se van a definir o se van a revisar aspectos como las ventajas y desventajas que tiene el adoptar uno u otro tipo de empresa y obviamente se van a mirar cuáles son las ventajas y las diferencias que tiene una frente a la otra, si es una empresa de carácter asociativo o si por el contrario es una sociedad anónima o limitada como por ejemplo. En la que tiene que ver con inversiones y financiamiento, pues se definen básicamente dos situaciones. El primero es el capital de trabajo necesario para garantizar el funcionamiento del proyecto. Este se calcula con base a necesidades, las necesidades del efectivo de corto plazo. Recordemos que este capital de trabajo es el que permite pues el funcionamiento de la empresa o del proyecto como tal y lo podemos relacionar como con esa liquidez que necesitamos al momento de poner a funcionar nuestro negocio. Y también se definen aspectos relacionados con el financiamiento, es decir, evaluar diferentes alternativas de consecución de ese capital, tanto el capital de trabajo como la reposición del capital de trabajo y la inversión que se tenga que hacer. También vamos a definir en estos aspectos las inversiones fijas y diferidas, que son aquellas que pretende cuantificar en términos económicos las necesidades del proyecto, es decir, en qué necesito invertir para poner a funcionar el proyecto, qué necesita el proyecto para empezar a rodar. Estas inversiones pueden ser fijas o diferidas, por lo general las fijas son aquellas que son susceptibles de depreciar a diferencia o a excepción, perdón, del terreno. Y las diferidas pues son gastos que la empresa pague por anticipado y que en un futuro en los estados financieros van a presentar una amortización. Por último, vamos a hablar precisamente de lo que es el presupuesto de ingresos de costos y gastos. Tiene básicamente unas etapas, son las etapas del programa de producción, es decir, a partir de ese estudio de mercado y de la comercialización, del estudio que se hizo del tamaño, de la ingeniería del proyecto, se va a establecer un plan de producción o de prestación de servicios. Y ese plan de producción o de prestación de servicios pues va a tener una estructura de costos y gastos asociada. En este caso, esa producción de bienes y servicios implica una serie de erogaciones por conceptos de pago de materias primas, insumos, mano de obra, servicios públicos, gastos de nómina, gastos de servicios públicos, de arrendamientos legales, en fin. Y por último, establecer pues o tener claridad sobre cuáles van a ser nuestros ingresos que van a ir relacionados con ese nivel de producción y con la estructura de costos que permitió de alguna manera establecer los precios de venta. Ya sabemos que estos ingresos se van a calcular básicamente en función del volumen comercializado por el precio asignado. Vamos ahorita a mirar entonces nuestra última etapa o nuestra última etapa de prefactibilidad y factibilidad, que es precisamente la evaluación del proyecto. En esta etapa de evaluación del proyecto, pues básicamente se van a realizar unas evaluaciones financieras o privadas, la evaluación económica y la evaluación social, así como una evaluación ambiental. Esta etapa de evaluación del proyecto constituye el último componente de este nivel de prefactibilidad o factibilidad y es como el resultado de integrar la totalidad de los aspectos anteriores. Obviamente van a pesar algunos aspectos como son los de inversiones y financiación y presupuesto de ingresos, costos y gastos, pero ello va asociado a las demás etapas como el estudio del mercado y el análisis administrativo y legal como tal. En este sentido, vamos a mirar de pronto entonces cuál sería cada una o en qué consistiría cada una de esas etapas pues, que se están estableciendo. Vamos a mirar primero lo que es una evaluación financiera o privada. Básicamente esta evaluación financiera y privada es la que busca conocer el rendimiento que el proyecto pues, va a generar en términos de la rentabilidad, es decir, cuál va a ser el retorno de la inversión que es fundamental, digámoslo, dentro de la evaluación del proyecto como tal y mirar si hay una viabilidad o no. Vamos a hablar de una evaluación también económica, que su propósito es evaluar la asignación de esos recursos, pero midiendo aplicación e impacto en variables como empleo, ingreso, ahorro, inversión, crecimiento y desarrollo económico a nivel macro.
Obviamente hay una inversión social que trata pues de identificar los efectos e impactos redistributivos que en la sociedad tenga el proyecto como tal y por supuesto actualmente fundamental hablar de lo que es una evaluación ambiental que evalúa pues el impacto sobre el entorno a fin de establecer una relación simbiótica y armónica entre el proyecto y su medio ambiente. Como lo decíamos entonces, compañeros, esta etapa o estos niveles de prefactibilidad y factibilidad van a requerir o a permitir más bien que se tomen decisiones en términos de la viabilidad o no viabilidad del proyecto. Es decir, esta etapa de prefactibilidad y factibilidad es la que nos permite formular el proyecto, pero esa formulación incluso se hace ya con un estudio técnico que nos va a decir o a permitir inferir si nos vamos o no con dicho proyecto como tal.